Episodio 1. El susurro que no venía del diablo. No fue Satanás quien la tentó. Fue Dios. El día que se distrajo y olvidó castigar un deseo. Ella se llamaba Lía. Una mujer sin apellido. Sin linaje. Pero con un don que ningún sacerdote quiso mirar de frente. Podía hacerte desear lo que creías haber enterrado en el alma. Vivía en el pueblo de San Jerónimo, donde las mujeres no hablaban fuerte y los hombres no rezaban por placer. Allí, la fe era rígida como la piedra. Hasta que Lía entró a la iglesia, y el incienso comenzó a arder con más fuerza. No se arrodilló, no se persignó, solo caminó entre los bancos, con una mirada que ni los vitrales se atrevieron a reflejar. El padre Abel fue el primero en sentirlo. Un estremecimiento, no en el cuerpo, en la voz. Al leer el Evangelio, tropezó en la frase que más amaba repetir: líbranos del mal. Pero lo que salió fue otra cosa: líbranos del deseo. Nadie se dio cuenta, solo ella, que lo miraba desde el último banco con los labios entreabiertos, como si esperara que el pecado fuera dicho en voz alta, para poder aplaudirlo. Desde esa noche, algo cambió. Las velas de la iglesia no se apagaban. Las campanas sonaban a medianoche, sin que nadie las tocara. Y los confesores comenzaban a confesar cosas que no sabían que llevaban dentro. El padre Abel soñó con ella, pero no de forma vulgar. La veía orando, desnuda, con palabras que no estaban en la Biblia, pero que lo hacían llorar de belleza. Y al despertar, la culpa no estaba, solo una frase resonando en su pecho: si Dios me dio este deseo, ¿por qué habría de castigarlo? Lía no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, las palomas que vivían en el campanario bajaban a escucharla. Y una tarde, en medio de la misa, cuando todos los fieles estaban de rodillas, ella se acercó al altar, miró al crucifijo, y susurró algo que hizo que las flores del templo se marchitaran. Hay un deseo que Dios olvidó castigar, y vine a recordárselo. Episodio 2. La confesión que no pedía perdón. El verdadero escándalo no fue lo que confesó, fue cómo lo hizo, sin culpa, y con los ojos brillando como si, por fin, hubiese encontrado a Dios en su deseo. El confesionario de San Jerónimo había escuchado de todo: mentiras piadosas, infidelidades de pueblo, incluso pensamientos impuros bajo las sábanas. Pero jamás, algo como lo que dijo Teresa aquella tarde. Teresa tenía 37 años, casada con un carnicero, madre de 3, siempre callada, siempre modesta, hasta que conoció a Lía. La vio por primera vez en el mercado, tocando un higo como si fuera una oración silenciosa. Y desde entonces, algo se abrió dentro de ella, no entre las piernas, sino en el pecho. Se acercó al confesionario una semana después, con las manos heladas y los labios partidos por el ayuno. El padre Abel, aún con las palabras de Lía rebotando en su alma, la recibió con la cruz en una mano y el rosario en la otra. Pero Teresa no lloró, solo dijo: Padre, anoche soñé que besaba los pies de Lía, pero no como se besan los santos, sino como se besa la entrada del cielo. El padre tragó saliva. El rosario cayó de su mano. ¿Te arrepientes, hija? Y ella respondió: no, porque por primera vez no sentí miedo al tocar algo sagrado. Silencio. Un silencio tan espeso que parecía ocupar los bancos vacíos. Las paredes escuchaban, el aire también. Y entonces ella dijo la frase que cambió todo: creo que ese deseo es uno de los pocos que Dios olvidó castigar. El padre Abel cerró la puerta del confesionario, no para protegerla, sino para protegerse a sí mismo, porque sus manos empezaban a temblar, no de escándalo, sino de identificación. Teresa se fue caminando entre los vitrales que esa tarde dejaron pasar una luz más dorada de lo normal. Y antes de salir de la iglesia, se encontró con Lía. Ninguna dijo nada, pero se miraron, y al hacerlo, una flor que llevaba años muerta en el jardín de la entrada, volvió a brotar. Episodio 3. El temblor bajo la sotana. El pecado no siempre entra por los ojos. A veces, nace desde dentro. Y cuando lo reconoces, ya no puedes exorcizarlo. Desde la confesión de Teresa, el padre Abel no volvió a ser el mismo. Ni su voz, ni sus rodillas, ni su fe. Durante las misas, sentía que las palabras del Evangelio le pesaban en la lengua, que las letanías sabían a polvo, y que, cuando alzaba el cáliz, una imagen lo atravesaba sin permiso. El cuello de Lía, curvado en oración, pero con una delicadeza que lo hacía olvidar que estaba en un templo. Al principio, luchó, ayuno, latigazos en la espalda,
duchas heladas antes de cada misa. Pero el deseo no se iba. No se escondía. No se arrepentía. Peor aún, no parecía venir del demonio. Venía de un lugar más alto, más limpio, como si algo divino lo estuviera tentando, para recordarle que también era carne. Una tarde, la encontró sola, sentada en el último banco. Lía, sin velo, sin miedo, con una vela encendida en la mano. Aunque la iglesia estaba en penumbra. No deberías estar aquí a esta hora, dijo él, con la voz entre firmeza y súplica. ¿Y si esta es la hora en que Dios también me mira?, respondió ella, sin parpadear. El padre Abel sintió un latido en el pecho, distinto a cualquier oración que hubiese pronunciado. Lía se levantó, se acercó al altar, sin tocar nada, solo caminó, como si el mármol reconociera sus pasos. Y cuando estuvo frente a él, alzó la vela. Usted también lo siente, susurró. Pero no es pecado, es lo que él olvidó castigar. Y con eso, se fue, sin tocarlo, sin besarlo. Pero el fuego de la vela que dejó encendida no se apagó esa noche. Ni la siguiente, ni nunca más. Episodio 4, el que la siguió, y no volvió a rezar igual. Algunos siguen al demonio por curiosidad. Pero al deseo, lo seguimos porque, en el fondo, queremos ser poseídos. El padre Julián siempre fue distinto a Abel. Más rígido, más frío, más temeroso del cuerpo que del infierno. Observaba a Lía con recelo desde el primer día que cruzó la iglesia. Decía que sus pasos no hacían ruido, porque caminaba sobre la culpa de otros. Y cuando comenzó a notar los silencios del padre Abel, sus sermones entrecortados, su mirada encendida tras el incienso, supo que algo andaba mal. Una noche, después del rosario, Julián decidió seguirla. Lía salía sola, como siempre, con un libro apretado contra el pecho. Y ese andar que no parecía terrenal. La siguió a distancia, con el rosario entre los dedos. Y una oración de protección repitiéndose en su cabeza como látigo. Ella no miraba atrás, solo caminaba entre los naranjos secos del pueblo, hasta llegar a una casita abandonada, donde nadie había entrado en años. Julián se ocultó entre los arbustos. Y entonces, la vio. Lía entró al lugar, encendió una vela, se desnudó sin pudor, pero no con lujuria, sino como si estuviera quitándose un hábito invisible. Y allí, frente a un espejo viejo y manchado, comenzó a orar, pero no en latín, no en castellano, en una lengua antigua, femenina, que parecía más cercana al viento que a la teología. Su cuerpo no provocaba lujuria, provocaba verdad, y Julián sintió algo que jamás había sentido antes, vergüenza de su miedo. Cuando regresó al convento, no dijo nada, pero al día siguiente, quemó todos sus libros sobre el pecado. Y dejó una nota sobre el escritorio del padre Abel. No está poseída. Está despertando algo que nosotros preferimos mantener dormido. Porque si se despierta del todo, tendríamos que volver a mirar a Dios, sin ropa. Desde entonces, Julián ya no reza igual, porque entendió que el deseo que no fue castigado, aún vive, y Lía no es la portadora, es la prueba. Episodio 5, la invitación que no venía del diablo. No le ofreció su cuerpo. Le ofreció una verdad tan desnuda, que ni el infierno se atrevía a tocarla. Se llamaba Tomás, 26 años, ordenado apenas hacía 8 meses. Llegó al pueblo con la cruz bien colgada, el corazón inflamado por la doctrina, y las manos aún temblorosas de su primera misa. Lía lo observó desde el primer momento, no con deseo, sino con esa mirada que atraviesa sotanas, palabras ensayadas y rezos heredados. Y él la sintió. No como una amenaza, sino como una pregunta que llevaba demasiado tiempo esquivando. Una noche, mientras barría los pasillos del templo, encontró un sobre junto al confesionario. No tenía nombre, solo una hoja dentro, escrita con caligrafía precisa. Esta noche, casa abandonada, no vengas con miedo, ven con hambre. No firmaba, no hacía falta. Tomás caminó por el mismo sendero que había recorrido el padre Julián días atrás. Y al llegar, la vio, Lía, descalza, sentada sobre un cojín rojo, rodeada de velas y una Biblia abierta por el cantar de los cantares. Él no habló. ¿Sabes por qué estás aquí?, preguntó ella, sin moverse. Porque quiero resistir, respondió Tomás, con la voz firme. Ella sonrió. Entonces ya has perdido. Se levantó, tomó su mano, y lo acercó al altar improvisado. No hubo caricias, ni besos.
solo contacto de mirada. Y luego, susurros, no en voz alta, sino dentro del pecho. Palabras que hablaban de Dios no como un juez, sino como un fuego que no quería castigar el deseo, sino habitarlo. ¿Crees que el pecado está en lo que sientes? Le dijo ella. El verdadero pecado es haber creído que él no te quería sentir así. Tomás lloró, por todo lo que no entendía, por todo lo que ahora deseaba, y por todo lo que la Iglesia le había enseñado a temer, que ahora se sentía como hogar. Esa noche, no pecaron, solo se miraron, y cuando el amanecer llegó, Lía le entregó una vela encendida. Llévala contigo, dijo, no para que te ilumine, sino para que arda. Episodio 6, y el cuerpo también empezó a predicar. No cambió las escrituras, cambió el tono en que las pronunciaba. Y con eso, empezó la herejía más hermosa que el pueblo jamás había oído. Desde aquella noche, Tomás no volvió a ser el mismo. No rompió sus votos. No abandonó su sotana. Pero cada vez que hablaba, ya no era solo él quien hablaba. El pueblo lo notó. Sus misas se llenaban. No por obligación, sino por atracción. Había algo en su voz. Algo tibio, vibrante, como si en vez de predicar, estuviera acariciando las almas que lo escuchaban. Y cuando leyó por primera vez el Cantar de los Cantares desde el altar, hubo un silencio que no venía del respeto, sino del deseo. Bésame con los besos de tu boca, porque tus caricias son mejores que el vino. Algunos se persignaron, otros bajaron la mirada, pero nadie se fue, porque esas palabras ya no eran metáforas, eran una llave, y Tomás, sin saberlo, la estaba girando. Una noche, al terminar la misa, una joven llamada Magdalena se acercó. No pidió bendición, no pidió consejo, solo dijo, cuando usted habla, siento a Dios en lugares donde antes solo sentía vergüenza. Tomás la miró, y comprendió, el deseo no se había ido, solo había aprendido a orar. Desde entonces, ya no hablaba del infierno, hablaba del fuego, no como castigo, sino como espacio donde el alma y el cuerpo se funden sin culpa. Eso dividió al pueblo. Algunos decían que estaba enloqueciendo, otros que finalmente estaba tocando la verdad que la Iglesia escondía detrás de siglos de miedo. Y en medio de todo, Lía observaba, callada, como quien planta una semilla, y ya no necesita regarla, porque la tierra misma ha decidido florecer. Episodio 7, el obispo que tembló ante una palabra. Narrado como una carta que jamás debió enviarse. Escrita con tinta y dudas sagradas. No fue el pecado lo que lo hizo temblar. Fue escuchar una verdad que llevaba años repitiendo, pero sin sentirla. El sermón de Tomás ya había llegado más allá de los muros de San Jerónimo. Rumores, susurros entre clérigos, informes redactados con palabras frías, pero cruzadas por una alarma muda. Está hablando de deseo desde el altar. La diócesis envió al obispo Sandoval, un hombre que cargaba más de 40 años de obediencia sobre sus hombros. Temido por muchos, respetado por todos, y con un historial impecable de sofocar desviaciones antes de que se volvieran contagiosas. Llegó al pueblo en silencio, sin avisos, sin sotanas bordadas, solo con su Biblia y una mirada de inquisidor. Entró a la iglesia durante la misa vespertina. Tomás lo vio, no se detuvo, no cambió el tono, siguió leyendo en voz alta. Tu ombligo, copa redonda que no le falta bebida. El aire se tensó, algunos dejaron de respirar, otros cerraron los ojos, no por pudor, sino para sentir más hondo. El obispo lo escuchó todo, sin pestañear, sin moverse. Al terminar la misa, pidió hablar con Tomás en la sacristía. ¿Quién te enseñó a predicar así?, preguntó, sin rodeos. Nadie, Excelencia. Solo empecé a hablar cuando dejé de tener miedo. El silencio fue más largo que cualquier sermón. El obispo paseó la mirada por los iconos de mármol. Y luego, habló. Tú no niegas a Dios, pero lo estás desnudando. Tomás no bajó la cabeza. Quizá porque siempre lo vestimos con dogmas, para no mirarlo donde realmente vive. Sandoval tragó saliva. Por primera vez en años, no sabía qué responder. Esa noche, antes de regresar al obispado, dejó una nota secreta entre las páginas de un misal. Solo decía, este pueblo no está en pecado. Está recordando que fue creado con carne, y que Dios jamás pidió que la ignoráramos. No lo denunció, pero jamás volvió a hablar del caso. Episodio 8, las manos que aprendieron a rezar tocando. No buscaban placer, buscaban sentido, y descubrieron que a veces, tocar también es una forma de rezar.
No fue en la iglesia, ni en una casa. Fue en una vieja bodega abandonada, a las afueras del pueblo, donde el eco no tenía paredes para juzgar. Se reunieron en secreto. 7 mujeres, casadas, viudas, jóvenes, cansadas, todas con la misma quemadura invisible en el pecho. Llevaban semanas escuchando los sermones de Tomás, y algo en sus cuerpos comenzó a despertar. No era lujuria, era hambre de presencia, de divinidad que no viniera en forma de penitencia, sino de tacto. Y entonces, apareció Lía. No entró, se deslizó, como si ya supiera que la estaban esperando, aunque ninguna lo hubiera dicho en voz alta. Vestía sencillo, sin maquillaje, sin cruz, pero con una luz en los ojos que ninguna de las otras había visto jamás. ¿Están listas?, preguntó. Nadie respondió con palabras. Solo bajaron la mirada. Y eso bastó. Lía se acercó al centro. Encendió una vela sin cerillos, solo con la punta de sus dedos, y la colocó en medio del círculo de mujeres. Esta noche, dijo, no venimos a rebelarnos. Venimos a recordar cómo se siente Dios cuando entra por la piel. Y una por una, las fue guiando. Les pidió que se tocaran las manos, luego el rostro, y finalmente el vientre. No con deseo, con devoción. Cada caricia era acompañada por una frase bíblica, pero dicha como nunca antes. Despacio, entre susurros, como si cada palabra necesitara un cuerpo donde habitar. Tú eres templo, y la puerta del templo no se cierra al fuego. Una de las mujeres, llamada Inés, rompió en llanto, no por culpa, sino porque por primera vez, su fe se sintió real, tangible, cercana. Y entonces, Lía les reveló la verdad. Dios no olvidó castigar este deseo. Simplemente nunca quiso hacerlo. Fueron ellos quienes decidieron llamarlo pecado, porque sabían que una mujer tocando su propia alma era más poderosa que 1000 sermones. Esa noche, el fuego de la vela no se apagó, ni el de sus cuerpos, porque habían aprendido a rezar, con las manos abiertas, y la vergüenza cerrada para siempre. Episodio 9, la señal que bajó entre gemidos. Cuando la adoración llegó a la piel, el cielo no respondió con rayos, respondió con silencio y con una señal que nadie pudo negar. Al día siguiente, todo el pueblo despertó con la misma noticia. La imagen de la Virgen María en la iglesia había comenzado a sudar. No sangre, no lágrimas, sino agua clara y perfumada. Nadie entendía por qué. El padre Abel, al tocar la escultura, dijo en voz baja, huele como Lía. Los fieles acudieron en masa, no para rezar, sino para preguntar, para entender por qué la estatua ya no lloraba por los pecadores, sino exhalaba como si acabara de nacer. El obispo Sandoval, al recibir el informe, solo escribió una frase: cuando lo sagrado se mezcla con el deseo, los ídolos ya no observan, participan. Tomás no explicó nada, solo pidió una misa abierta, donde hombres y mujeres compartieran banco, sin jerarquías, sin culpa, sin separación. Esa noche, la iglesia estuvo más viva que nunca. No se escucharon cánticos, sino respiraciones sincronizadas. Y cuando todos cerraron los ojos, oyeron una voz que no venía del púlpito. Él creó sus cuerpos. ¿De verdad creéis que no quería habitarlos? Nadie supo de dónde venía la voz, solo que todos la sintieron. En la nuca, en el vientre, en el pecho, y por primera vez, todos salieron del templo en silencio. No por miedo, sino porque sabían que algo había descendido esa noche, y no tenía intención de regresar. Episodio 10, la mujer que concibió sin ser tocada. No fue una virgen, tampoco un milagro. Fue el cuerpo diciendo sí a un Dios que nunca dejó de arder dentro. Se llamaba Amalia, 32 años, nunca besada, nunca deseada, nunca vista, hasta que la iglesia comenzó a llenarse de suspiros en vez de salmos. Era costurera, invisible, una sombra más entre los bancos, hasta que un día, se desmayó en plena misa. No por calor, ni por emoción, sino porque algo dentro de ella se movió. Al despertar, el padre Abel la observó con ternura. ¿Estás bien, hija? Ella no respondió con palabras, solo puso su mano sobre el vientre, y luego susurró: no estoy enferma, estoy habitada. Días después, los análisis médicos lo confirmaron. Amalia estaba embarazada, pero no había hombre, no había rastro, no había explicación. Los doctores la llamaron histeria bioquímica. Las comadres, pecado escondido,
Pero ella lo dijo claro. Fue él, pero no el Dios que me enseñaron. Fue otro, uno que entró en mí sin tocarme, uno que no me pidió obedecer, sino rendirme. La noticia se esparció como fuego sobre altar de papel. El pueblo se dividió. Unos gritaban, herejía. Otros, en voz baja, comenzaban a orar no al cielo, sino al vientre. Lía fue la única que no se sorprendió. La visitó en silencio. Se arrodilló ante ella, y al poner su oído sobre su vientre, solo dijo, este niño no viene a salvarnos. Viene a recordarnos que nunca fuimos expulsados del paraíso. Solo olvidamos dónde tocarlo. Amalia no huyó, no se escondió. Siguió caminando por las calles como si cargara algo más que vida, como si cada paso suyo pesara con siglos de teología olvidada. Y en las noches, el pueblo escuchaba una voz que salía desde su casa. Una voz suave, femenina, que no pedía milagros, solo deseo sin castigo. Episodio 11, lo que despertaba el vientre de Amalia. No lloraba, no pateaba, pero desde dentro ya predicaba. No con voz, sino con memoria. Desde que se supo del embarazo de Amalia, nadie volvió a pasar frente a su casa sin detenerse. No por morbo, sino porque algo los detenía. Una presencia, una tibieza, una especie de eco antiguo que sus cuerpos reconocían antes que sus mentes. Las mujeres que cruzaban frente a su ventana sentían un escalofrío suave en la nuca, como si alguien les susurrara cosas que una vez sintieron, pero les dijeron que olvidaran. Los hombres, incluso los más rígidos, salían de allí con el pulso temblando, no por deseo carnal, sino por una vergüenza dulce, la de haber sentido, por un instante, que el deseo era oración. Tomás fue el primero en confesarlo públicamente. Me acerqué a Amalia para bendecirla, pero terminé recordando el primer día que me estremecí al ver un cuerpo. Y sentí culpa. Hoy, al mirar su vientre, no sentí culpa, sentí regreso. Lía lo supo desde antes. Amalia no solo estaba gestando un niño, estaba gestando un retorno, una restauración sagrada donde el cuerpo ya no era enemigo del espíritu, donde el tacto ya no era trampa, sino llave. Y entonces empezó lo inexplicable. Cada persona que tocaba el vientre de Amalia comenzaba a recordar cosas que nunca confesó. El primer roce que le dio miedo, la caricia que tuvo que negar, el temblor que sintió entre rezos y guardó. La memoria se volvió corporal, el cuerpo, un texto, y el hijo, un versículo vivo, aún no pronunciado. Una noche, Magdalena, la más joven de las que oraron con Lía, se acercó, puso ambas manos sobre el vientre, y rompió en llanto. Acabo de recordar cómo me miré al espejo a los 12, y recé para que Dios no me hiciera sentir nunca lo que estaba sintiendo. Amalia solo sonrió, pero Él te hizo sentir, y lo sigue haciendo, solo que ahora, sin castigo. El pueblo, sin darse cuenta, había dejado de temer, y había empezado a tocar, a mirarse, a orar, sin palabras, y desde el interior del vientre, el hijo sin padre, seguía gestando el deseo que Dios olvidó castigar, pero que ahora nadie se atrevía a callar. Episodio 12, el obispo que tembló al tocar la verdad. No fue la mano lo que tembló, fue la memoria, porque tocar ese vientre, era tocar lo que Dios nunca quiso borrar. El Vaticano no podía seguir callando. Ya no eran solo rumores, ni sermones sospechosos, ni mujeres rezando con las manos abiertas. Era un embarazo sin padre, un pueblo en paz, sin culpa, y una iglesia que olía, no a incienso, sino a deseo reconciliado. Enviaron a su mejor pieza, Monseñor Eladio, obispo emérito, teólogo del castigo, y guardián de la doctrina en 3 idiomas. Llegó con sotana negra, con escoltas, con crucifijo largo y mirada entrenada para destruir dudas con la fuerza de su fe. Quiero verla, dijo, a la madre, y al vientre. Nadie se opuso, porque en San Jerónimo ya no se temía al juicio, solo a la ignorancia. Amalia lo recibió sentada, sin velo, con una mano sobre su vientre y la otra sobre una vela que no se consumía. Dígale a su Dios, dijo el obispo, que vengo a escuchar. Ella no respondió, solo le tendió la mano, invitándolo a acercarse, a tocar, y lo hizo, por primera vez en 30 años. Monseñor Eladio se inclinó, puso su palma sobre ese vientre sereno, y entonces, la verdad le atravesó el cuerpo. No una visión, no una voz, sino un recuerdo. Ella, la joven que conoció cuando aún era seminarista, la única que lo hizo reír sin culpa,
la única que le hizo dudar si Dios también podía desear, o solo castigar. Y en ese instante, mientras su mano seguía sobre el vientre de Amalia, una lágrima descendió por su mejilla. La primera, la única, se levantó, y frente a todos los presentes fieles, monjas, sacerdotes y Lía, dijo: si esto es herejía, entonces he vivido toda mi vida adorando a un Dios incompleto. Dejó el crucifijo sobre la mesa, y se fue, sin escoltas, sin sotana, solo con la mano aún temblando, y el corazón por fin encendido. Episodio 13, la risa que rompió el voto. No fue una carcajada, fue una grieta luminosa en medio de décadas de silencio. Y una mujer que, por fin, volvió a sentir que Dios también podía reír. Se llamaba Sor Emma, 76 años, 58 de ellos dentro de los muros de un convento donde todo lo que ardía era apagado con salmos. Jamás habló más de lo necesario, jamás faltó a un rezo, jamás pidió nada, ni siquiera ternura. Sus manos, huesudas y temblorosas, habían sostenido más Biblias que abrazos, y en su mirada había algo parecido a la fe, pero con sabor a resignación. Cuando escuchó hablar del vientre de Amalia, no creyó, pero tampoco negó, solo dijo: si es cierto que Dios sigue hablando, quiero oírlo una vez, antes de irme. Llegó una tarde nublada, sin avisar, sin ruido, con un rosario viejo en la mano y una esperanza que ya no dolía. Amalia la esperaba sentada. ¿Vienes a juzgarme, hermana? Sor Emma negó suavemente. Vengo a recordar algo que no sé si alguna vez supe. Amalia se levantó, le tomó la mano, y la guió hasta el sillón junto a la ventana. El aire olía a higo maduro y a fuego lento. Y sin hablar más, Sor Emma posó su palma sobre el vientre. Al principio, no sintió nada, solo calor, como si hubiera metido la mano en un arroyo tibio. Pero luego, imágenes, recuerdos, sensaciones que no eran suyas. O tal vez sí, la risa de una niña que un día sintió mariposas por una compañera del internado. El temblor de sus dedos al escribirle una carta que nunca envió. El ardor de una mejilla tras recibir la reprimenda de una madre superiora por mirar con ternura indebida. Y en medio de todo eso, una carcajada, pequeña, débil, pero real, salió de su garganta como un ave que llevaba medio siglo encerrada. Y luego otra, y otra, hasta que Sor Emma reía como si acabara de recordar que era humana. Los vecinos la oyeron desde fuera. Algunos se persignaron. Otros comenzaron a reír también. Amalia la miró con ojos húmedos. Él también ríe. ¿Sabes? Sor Emma asintió. Y por primera vez en su vida, soltó el rosario. Lo dejó caer al suelo. No por pérdida de fe, sino porque, al fin, tenía las manos libres para tocar la gracia, sin miedo. Episodio 14, el sueño que todos compartieron. No fue una visión. Fue un temblor suave que se coló en las camas, en las venas, en las almas. Y cuando todos despertaron, Dios ya no era el mismo. La noche cayó sobre San Jerónimo con una calma que parecía advertencia. Ni los perros ladraron, ni las campanas del convento sonaron. Solo el silencio, y el leve parpadeo de las velas que nadie había encendido. En casa de Amalia, el vientre palpitaba, no de dolor, sino como si la vida dentro de ella estuviera respirando con más intención. Como si cada latido dijera algo que el mundo aún no se atrevía a entender. Y entonces, ocurrió, un sueño, compartido, por todos, ancianos y niños, fieles y ateos, mujeres, sacerdotes, prostitutas, enfermos. Un mismo sueño, una misma imagen, un hombre de luz, desnudo, cubierto solo por sus propias lágrimas. Pero no lloraba de tristeza. Lloraba porque nadie se atrevía a tocarlo. En el sueño, el hombre se acercaba. No hablaba, solo tendía su mano. Y cuando lo tocaban, el cuerpo entero del que soñaba temblaba de deseo. No sexual, sino existencial. Un deseo de pertenecer, de arder, de ser sentido por Dios. Y al despertar, todos, sin excepción, repitieron la misma frase, como si alguien la hubiera sembrado en sus lenguas. Él desea ser sentido. Esa mañana, la plaza del pueblo se llenó sin haber misa. Nadie tocó campanas, pero llegaron, con los ojos húmedos, con las manos entrelazadas, con un temblor común que ya no era miedo, sino hambre de divinidad encarnada. El padre Abel, el primero en hablar, lo dijo sin mirar al cielo. Si Dios desea ser sentido,
Entonces nuestro pecado fue no haberlo tocado antes. Y en la casa de Amalia, el vientre se tensó, no por dolor, sino porque el niño, el que había sido gestado sin vergüenza, ya no dormía, se estaba preparando, porque lo que venía, no era un parto, era una manifestación, y no iba a ser silenciosa. Episodio 15, el hijo que nació del deseo, y no del pecado. No gritó al nacer, no lloró, solo abrió los ojos, y con eso, todos recordamos lo que era ser tocados por lo divino sin miedo. La madrugada fue distinta, el cielo no rugía, las estrellas no brillaban más que de costumbre, pero dentro de la casa de Amalia, algo se abría, no era solo un cuerpo, era un portal. Ella no gritó, no pidió ayuda, solo se recostó en el suelo de barro, rodeada de mujeres que no eran parteras, pero sí guardianas del fuego. Lía sostenía su mano, Tomás recitaba versículos que ya no necesitaban capítulo ni versículo, solo latido, y entonces, el niño nació, sin sangre, sin violencia, como si el cuerpo de Amalia se hubiera convertido, por un instante, en un canal perfecto entre lo que viene del cielo y lo que pide la tierra. Al salir, no hizo ruido, pero en ese mismo instante, todas las velas del pueblo se encendieron solas, incluso las que estaban guardadas, olvidadas, muertas. El niño abrió los ojos, negros, profundos, serenos, y todos cayeron de rodillas, no por devoción, sino porque, por un segundo, sintieron en su pecho lo mismo, una caricia tibia, una verdad no dicha, pero reconocida. El obispo Sandoval lloró, el padre Abel cerró los ojos y murmuró, no vino a juzgarnos, vino a devolvernos el cuerpo, como lenguaje sagrado. El niño no hablaba, pero quienes lo miraban comenzaban a recordar, cómo se sintió el primer beso escondido, el primer deseo negado, el primer temblor silenciado por miedo al castigo. Y por eso, nadie pidió milagros, porque entendieron que él mismo era el milagro, un Dios pequeño, encarnado, sin corona, sin cruz, solo con la piel desnuda, y el alma abierta como pregunta. Lía besó su frente, y susurró la última frase de toda la historia. Si el deseo no fue castigado, fue porque Dios aún lo estaba sintiendo dentro de nosotros.